A los 60 años, creí que mi vida era un libro con las páginas ya gastadas, un matrimonio de 37 años con Federico, 3 hijos que habían volado del nido y una casa en las afueras de Jádiz que olía a sal marina a promesas viejas. Pero la vida, como un café servido con descuido, puede volverse amarga en un instante. Todo empezó con un perfume que no era el mío, impregnado en la chaqueta de Federico, seguido de un recibo de un restaurante en el centro que no reconocí. La curiosidad, esa compañera inquieta, me llevó a investigar y así descubrí la verdad. Federico me había engañado durante décadas con Verónica, una vecina de cabello impecable y sonrisa deportada que vivía a 2 calles, en una casa con jazmines que siempre me parecieron sospechosamente perfectos. Los mensajes, las facturas, las notas, todo apuntaba a una Lalela que me dejó sin aliento. El dolor fue como un espresso demasiado fuerte, pero no me quebré. Soy Dolores, la que siempre tiene una bandeja de pestiños lista para las fiestas del barrio y un chiste que saca sonrisas incluso en los peores días. En lugar de confrontar a Federico o armar un drama, decidí transformar mi furia en algo inolvidable. Si Verónica ha estado bebiendo de mi taza todos estos años, yo le serviría un café que la haría atragantarse. Abriría una cafetería justo enfrente de su casa, un lugar tan encantador que el barrio no hablaría de otra cosa, con nombres de cafés que fueran pullas disfrazadas de humor. No era solo venganza, era mi forma de recuperar mi brillo, de encontrar un nuevo aroma. Tal vez un amor que me recordara que a los 60 aún se puede arder. La idea de la cafetería nació en una noche de insomnio, entre sorbos de licor de naranja y una libreta donde anoté nombres que me hacían reír hasta las lágrimas. Cortado traicionero, Moca de mentiras. Americano sinvergüenza, cada bebida sería un dardo con picardía. Un guiño a la traición de Federico que solo yo entendería. Con mis ahorros y la ayuda de mi amiga Rosario, una repostera con más chispa que un carnaval gaditano, alquilé un local pequeño con ventanales que miraban directamente a la casa de Verónica. Transformamos el espacio en un rincón mágico, mesas de madera pintada, paredes de un azul mediterráneo y un letrero que decía: el gusto de Dolores. El olor a café recién molido llenaba el aire y yo, con mi delantal de flores, me sentía como una pintora lista para crear su obra maestra. El día de la inauguración fue un espectáculo. El barrio entero se acercó, atraído por los rumores de un nuevo lugar con cafés que cuentan chismes. Verónica, para mi deleite, pasó por la acera con su andar elegante, pero su rostro se tensó al ver el letrero con mi nombre. Dolores, una cafetería. «Oh, qué inesperado», dijo con una sonrisa que parecía pegada con alfileres. «Sí, Verónica, quise darle un poco de sabor a la vida. Prueba el cortado traicionero, es mi favorito», respondí ofreciéndole una taza con un guiño. Tomó, pero la dejó intacta en la mesa, como si temiera que el café le susurrara sus secretos. Primer asalto ganado. La cafetería se convirtió en la sensación de Jádiz. Los vecinos adoraban los nombres ingeniosos y los dulces de Rosario, desde rosquillas crujientes hasta tarta de limón, que era puro suspiro. Pero no todo era una broma. Entre los clientes habituales apareció Javier, un viudo de 62 años con una risa que sonaba a olas y unos ojos que parecían guardar historias de mar. Era marinero jubilado y cada mañana pedía un americano sinvergüenza mientras hojeaba una novela en una mesa junto al ventanal. «Dolores, este café tiene garra. ¿Algún día me contarás qué te inspiró?»
Preguntaba, con una sonrisa que me hacía olvidar las arrugas del tiempo. Yo, que había jurado no volver a caer en las redes del amor, sentía un cosquilleo que no podía ignorar. Federico, ajeno a mi plan, empezó a notar mi cambio. «Dolores, ¿qué te traes con esa cafetería? Estás más radiante que nunca», dijo una noche, con un tono que mezclaba curiosidad y un dejo de sospecha. «Solo estoy viviendo, Federico. Pásate por el local, hay un moca de mentiras que te va a encantar», respondí, conteniendo una risa. No quería confrontarlo aún, quería que el éxito de mi cafetería hablara por mí, que Verónica sintiera mi presencia en cada cliente que cruzaba su calle y que Federico se diera cuenta de que Dolores ya no era la sombra de su vida. Pero el juego apenas comenzaba. Una tarde, mientras limpiaba las mesas, vi a Verónica parar frente a la cafetería, mirando el letrero con una expresión que oscilaba entre la rabia y la intriga. No entró, pero su presencia me puso en alerta. ¿Estaba planeando su propio contraataque? ¿O el aroma de mi revancha ya la tenía acorralada? Solo el tiempo y tal vez un buen cortado traicionero lo diría. El aroma de mi revancha flotaba en el aire, tan intenso como el café que servía cada mañana en Del Gusto de Dolores. A los 60 años, había aprendido que la vida puede darte golpes bajos, pero también te ofrece la chance de devolverlos con estilo. La traición de Federico con Verónica era una herida que aún quemaba, pero mi cafetería, plantada como un desafío frente a la casa de jazmines de mi rival, era mi manera de sanar. Cada cortado traicionero que servía era un guiño a mi dolor, envuelto en risas, y cada cliente que cruzaba la puerta era una victoria. Pero la presencia de Verónica frente a mi local esa tarde me había puesto en alerta. No era de las que se rinden y yo, Dolores, estaba lista para el siguiente round, aunque no esperaba que el juego se complicara con un romance que amenazaba con desarmarme. La cafetería seguía siendo el corazón del barrio. Los vecinos no solo venían por el café y los dulces de Rosario, sus pestiños eran ya leyenda, sino por el ambiente, por las historias que los nombres de los cafés insinuaban. Dolores, este moca de mentiras, tiene un toque amargo que engancha. ¿Crees tu vida la que inspiras aquí?, me dijo una vecina, guiñándome un ojo. Reí, pero no respondí. Mi plan dependía de que el barrio hablara, pero no de que supieran toda la verdad. Rosario desde la cocina no paraba de bromear. Dolores está montando un teatro y todos queremos entrada. Esa Verónica debe estar echando humo cada vez que ve tus ventanales. Su entusiasmo era contagioso, pero también me recordaba que mi venganza era un juego de equilibrios, un paso en falso y todo podía desmoronarse. Javier, el marinero jubilado que había irrumpido en mi rutina como una brisa del Atlántico, seguía siendo una presencia constante. Cada mañana llegaba con su americano sinvergüenza y una novela bajo el brazo, pero ahora sus visitas se alargaban. Una tarde, mientras yo limpiaba la máquina de café, dejó su libro y se acercó al mostrador. Dolores, no soy bueno con las palabras, pero este lugar, tú haces que quiera quedarme más de lo que el café dura. ¿Te parece si un día tomamos un café fuera de aquí, solo nosotros?, dijo con una timidez que contrastaba con sus manos curtidas. Mi corazón dio un vuelco. Había jurado no volver a confiar en el amor, pero Javier, con su risa de olas y su mirada sincera, estaba rompiendo mis defensas. Javier, si prometes no pedir un cortado traicionero, lo pensaré, bromeé, y él respondió con una sonrisa que me hizo sentir como si el verano hubiera vuelto a Jadis.
Federico, mientras tanto, empezaba a oler el peligro. Una noche, mientras cenábamos en casa, dejó el cuchillo en la mesa y me miró con una intensidad que no veía en años. Dolores, ¿qué pasa contigo? Esta cafetería estás distinta, como si escondieras algo. ¿Es solo un negocio o hay más? Su tono era más inquisitivo que preocupado, y por un momento sentí una punzada de satisfacción. Bill, que había vivido una vida secreta con Verónica, ahora era el que buscaba respuestas. Federico, es solo café y un poco de alegría. Deberías probar el mocca de mentiras, te sentaría bien, dije, con una sonrisa que era puro veneno dulce. Bill frió el ceño, no insistió. Sabía que mi plan estaba funcionando. Federico estaba descolocado. Y Verónica, según los rumores del barrio, no paraba de mirar mis ventanales con furia. Pero el verdadero giro llegó una mañana cuando Rosario entró corriendo a la cafetería con un periódico local en la mano. «Po Dolores, mira esto», exclamó, señalando un anuncio en la sección de negocios. Allí, en letras grandes, se leía: «Próxima apertura, Cafetería La Flor de Hadís». Frente a El Gusto de Dolores. Verónica no solo había contraatacado, había alquilado un local otro lado de la calle, a pocos metros de mi cafetería, y planeaba abrir su propio negocio. Los vecinos ya estaban haciendo apuestas sobre la guerra de las cafeterías. Y Rosario no podía contener la risa. «Dolores, esto es mejor que un culebrón. Esa mujer quiere jugar en tu terreno». Pero yo no reí. Verónica estaba subiendo las apuestas, y aunque mi cortado traicionero seguía siendo la estrella, sabía que necesitaba un nuevo plan para mantener mi corona. Esa tarde, mientras servía un americano sinvergüenza, a Javier, una mujer desconocida entró en la cafetería. Era joven de unos 40 años, con una energía que llenaba el espacio. «Dolores, soy Julia, la sobrina de Verónica. He oído hablar de tu cafetería y tenía que conocerla. Dame un mocca de mentiras, quiero probar el chisme», dijo, con una risa que me desarmó. A diferencia de Verónica, Julia parecía genuina, pero sus palabras me pusieron en alerta. Era una espía enviada por su tía, o una aliada inesperada. Mientras le servía el café, me miró con picardía. «Mi tía está obsesionada con superarte. Creo que nunca la había visto tan en viva. ¿Cuál es tu truco?». Su pregunta era un desafío, y yo, Dolores, sabía que debía jugar mis cartas con cuidado. Esa noche, frente al espejo, me di cuenta de que mi venganza había desatado una tormenta, pero también una vida que no esperaba. Javier era una promesa de romance que me asustaba y me ilusionaba a partes iguales. Julia, con su risa y su lealtad incierta, era un enigma que podía cambiar el juego. Y Federico, atrapado en su propia confusión, estaba a punto de enfrentarse a la verdad. Mientras el aroma del café seguía llenando mi mundo, supe que la batalla por El Gusto de Dolores apenas comenzaba, y yo estaba lista para servir el próximo sorbo. La guerra de las cafeterías había comenzado, y yo, Dolores, estaba en el centro del huracán. Con mi El Gusto de Dolores, como un faro frente a la casa de Verónica. A los 60 años había aprendido que la vida te da puñaladas, pero también te presta una aguja para coser las heridas con estilo. La traición de Federico con Verónica seguía siendo el amargor que impulsaba cada cortado traicionero que servía, pero entre el aroma del café y las risas del barrio encontraba un nuevo brillo. La aparición de Julia, la sobrina de Verónica, y el anuncio de La Flor de Hadís. La cafetería rival de Verónica habían subido las apuestas, y luego estaba Javier,
con su risa de marinero y sus miradas que hacían que mi corazón olvidara las cicatrices. Esto no era solo venganza, era una reinvención, y estaba lista para el próximo sorbo. El barrio estaba alborotado con los rumores de la nueva cafetería de Verónica. Los vecinos, siempre hambrientos de chismes, hacían fila en mi local para pedir mocas de mentiras, mientras especulaban sobre cómo sería la flor de Jadis. Rosario, con su humor gaditano, no paraba de bromear mientras amasaba una nueva tanda de rosquillas. Dolores, esto es un duelo de reinas. Fue esa Verónica piensa que puede ganarte con sus jazmines y su sonrisa de revista, pero no sabe con quién se metió. Me reí, pero en el fondo sabía que Verónica no era una rival cualquiera. Su cafetería, según los rumores, prometía un estilo elegante, con música en vivo y pasteles importados. Tenía que admitir que la idea me ponía nerviosa, pero también me encendía. Si Verónica quería guerra, le daría una batalla que el barrio no olvidaría. Javier, fiel a su rutina, seguía siendo mi ancla en medio del caos. Una mañana, llegó con un regalo inesperado, una pequeña figura de madera tallada, un barquito que cabía en la palma de mi mano. Dolores, lo hice pensando en ti. Eres como este barco fuerte, pero con ganas de navegar hacia algo nuevo, dijo con esa voz que sonaba a mar en calma. Mi corazón dio un salto y por un momento olvidé la rivalidad con Verónica. Xavier, si sigues así, voy a tener que inventar un café que se llame Velero Encantador, solo para ti, respondí sonrojándome como si tuviera 20 años. Rió. Pero sus ojos, de aunque su invitación a tomar un café fuera del local seguía en pie. La idea me ilusionaba, pero también me aterraba. Si el amor, como el café, se enfriaba con el tiempo, Federico, por su parte, estaba cada vez más inquieto. Una noche, mientras fregaba los platos en casa, me abordó con una pregunta directa. Dolores, ¿qué es todo esto de la cafetería? La gente no para de hablar de ti. Y ahora esa Verónica abre otra justo enfrente. ¿Hay algo que no me estás contando? Su tono era una mezcla de sospecha y frustración, y por primera vez sentí que estaba cerca de conectar los puntos. Me limité a sonreír, secándome las manos con un trapo. Federico, solo estoy haciendo lo que me hace feliz. Pásate por el local, el americano sinvergüenza está causando sensación, dije con una calma que escondía una tormenta. Él no respondió, pero su mirada me dijo que no se quedaría de brazos cruzados. Mi plan estaba funcionando, pero también acercándome a un momento que no podía evitar, la verdad. Julia, la sobrina de Verónica, volvió a la cafetería unos días después, esta vez con una propuesta que me dejó descolocada. Dolores, me encanta tu estilo. Mi tía está obsesionada con superarte, pero yo creo que este barrio necesita más unión que competencia. ¿Qué tal si organizamos un evento juntas? Una noche de cafés y fandangos donde las dos cafeterías muestren lo mejor de sí. Sería épico, dijo con un entusiasmo que parecía genuino. Rosario, que escuchaba desde la cocina, me lanzó una mirada de desconfianza. Dolores, esa chica parece simpática, pero es familia de Verónica. Cuidado que esto huele a trampa. Julia insistió diciendo que quería sacudir a su tía y que admiraba mi valentía. La idea de un evento conjunto era arriesgada, pero también una oportunidad para demostrar que mi cafetería era imbatible. Julia, déjame pensarlo. Pero si tu tía juega sucio, mi cortado traicionero va a ser el menor de sus problemas. Respondí, medio en broma, medio en serio. Ella rió y prometió volver con detalles.
Para contrarrestar el anuncio de Verónica, decidí organizar una noche de cafés y coplas en mi cafetería antes de que la Flor de Cádiz abriera. Rosario y yo decoramos el local con farolillos, contratamos a un grupo de copleros locales y añadimos un nuevo café al menú, Fandango de Verdades. Un espresso con un toque de licor que prometía despertar el alma. La noche fue un éxito rotundo. El local estaba a reventar y Javier, que se quedó hasta el final, me sorprendió cantando una copla con una voz que hizo que todos aplaudieran. Dolores, eres una fuerza de la naturaleza. No sé qué te trajo aquí, pero me alegra estar en tu órbita, me dijo al despedirse, rozando mi mano con una calidez que me dejó sin palabras. Pero la alegría se vio empañada cuando vi a Federico en la puerta, observando desde la calle con una expresión que no supe descifrar. No entró, pero su presencia fue como una nube en mi noche estrellada. Esa noche, frente al espejo, me di cuenta de que mi venganza estaba tomando un rumbo inesperado. La cafetería no solo era un dardo contra Verónica y Federico, era un hogar, un lugar donde reía, tal vez volvía a enamorarme. Javier, con sus gestos y sus palabras, era una tentación que no podía ignorar. Julia, con su propuesta de evento conjunto, era un enigma que podía ser mi as en la manga o mi talón de Aquiles. O Federico, con su creciente inquietud, estaba más cerca de la verdad de lo que me gustaría. Mientras el aroma del café seguía llenando mi vida, supe que la noche de cafés y fandangos sería el próximo campo de batalla, y yo, Dolores, estaba lista para brillar. El aroma del café en él, gusto de Dolores, era mi bandera y yo estaba librando una guerra que iba más allá de la venganza. La traición de Federico con Verónica había sido el grano amargo que molí para crear mi cafetería, pero ahora, entre los cortados traicioneros y las risas del barrio, encontraba un sabor nuevo, la libertad, la chispa de un posible amor con Javier, y la intriga de Julia, la sobrina de Verónica, cuya propuesta de una noche de cafés y fandangos conjunta me tenía en jaque. La inminente apertura de la Flor de Cádiz, la cafetería rival de Verónica, había encendido el barrio, y mi exitosa noche de cafés y coplas me había dado una ventaja. Pero la sombra de Federico observándome desde la calle me recordaba que la verdad estaba a punto de salir a flote. Esto no era solo un duelo de cafeterías, era mi renacimiento y estaba lista para el próximo asalto. La preparación para la noche de cafés y fandangos, conjunta con Verónica, ocupaba mis días. Acepté la propuesta de Julia, no porque confiara plenamente en ella, sino porque sabía que un evento así sería mi oportunidad de brillar y eclipsar a la Flor de Cádiz. Antes de que abriera sus puertas, Rosario, siempre mi aliada, no estaba convencida. Dolores, esto es como bailar con una serpiente. Esa Julia parece maja, pero es sangre de Verónica. Verónica no juega limpio, dijo mientras decoramos el local con más farolillos y carteles que anunciaban el evento. Yo también tenía mis dudas, pero algo en la risa franca de Julia me hacía querer darle una oportunidad. Rosario, si esto es una trampa, la vamos a convertir en un espectáculo. Nadie hace fandangos como nosotras, respondí guiñándole un ojo. Planeamos un menú especial. El fandango de verdades seguiría siendo la estrella acompañado de un nuevo café con saeta. Un cortado con un toque de anís que prometía cantar verdades al alma. Javier, como siempre, era mi refugio en medio de la tormenta. Una tarde, mientras probábamos la nueva receta del café con saeta, se ofreció a ayudarme con los preparativos.
Dolores, no sé nada de fandangos, pero sé de tormentas y tú estás navegando esta con maestría. Déjame echar una mano, aunque sea llevando bandejas, dijo, con esa sonrisa que me hacía olvidar el peso de los años. Su cercanía era un bálsamo, pero también un desafío. Cada roce de su mano, cada mirada. Me empujaba a imaginar una vida más allá de la cafetería, más allá de Federico. Javier, si sigues así, voy a tener que poner tu nombre en el menú. Bromeé, y él respondió con una risa que resonó como un eco del mar. Acepté su invitación a tomar un café fuera del local después del evento. Solo un café, no prometo más, dije, pero mi corazón ya estaba haciendo planes. Federico, mientras tanto, estaba cada vez más cerca del borde. Una mañana, entró en la cafetería por primera vez, algo que no esperaba. El local estaba lleno y los vecinos lo saludaron con entusiasmo, pero sus ojos estaban fijos en mí. Dolores, esto es impresionante. Pero no entiendo por qué tanto alboroto con Verónica y su cafetería. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad y una pizca de celos. Mi pulso se aceleró, pero mantuve la calma, sirviéndole un moca de mentiras con una sonrisa. Federico, solo estoy viviendo mi sueño. Prueba el café, a lo mejor te cuenta algo, respondí, con un guiño que lo dejó descolocado. No se quedó mucho, pero su visita fue una señal. Estaba empezando a sospechar, y la noche de cafés y fandangos podía ser el momento en que todo explotara. Julia volvió con detalles del evento, confirmando que Verónica había aceptado a regañadientes. Mi tía está furiosa, pero no puede resistirse a la idea de competir contigo en público. Va a traer músicos de lujo y un pastelero francés. Quiere deslumbrar, dijo con una mezcla de admiración y picardía. Sus palabras me dieron una idea. Si Verónica quería espectáculo, le daríamos uno que no olvidaría. Rosario y yo redoblamos esfuerzos, contratando a un grupo de fandangueros que eran la sensación de Jadis y creando un rincón con confesiones cafeteras donde los clientes podrían escribir secretos anónimos en servilletas para leerlos al final de la noche. Dolores, esto es una locura. Si alguien escribe algo sobre Verónica y Federico, el barrio va a arder, dijo Rosario. Riendo, la idea era arriesgada, pero sentía que era hora de agitar el avispero. La noche del evento llegó y el barrio estaba en ebullición. Las dos cafeterías, separadas por la calle, estaban decoradas como si fuera una feria, farolillos, flores y música que llenaba el aire. El gusto de Dolores rebosaba de vida, con los fandangueros tocando y los clientes pidiendo. Cafés con saetá, como si no hubiera mañana. Verónica, al otro lado, había montado un escenario con un violinista y mesas elegantes, pero su sonrisa tensa delaba que mi éxito la estaba carcomiendo. Julia iba y venía entre los dos locales como una mediadora con demasiada energía. Dolores, esto es histórico. Jo nunca había visto al barrio tan unido ni tan competitivo, dijo, dejando una servilleta en el rincón de confesiones con una sonrisa enigmática. El momento álgido llegó cuando empezamos a leer las confesiones anónimas. La mayoría eran bromas o secretos ligeros, pero una servilleta, escrita en una letra temblorosa, hizo que el aire se detuviera. Llevo años amando a alguien que no es mío, y ahora su esposa me está ganando en mi propio juego. El silencio fue roto por murmullos y los ojos de todos buscaron a Verónica, que estaba pálida al otro lado de la calle. Federico, que había aparecido en mi cafetería minutos antes, se quedó inmóvil.
con la taza de fandango de verdades en la mano. Javier a mi lado me apretó la mano suavemente, como diciendo: «Estás ganando, pero cuidado». Había sido Julia. O alguien más sabía la verdad. La noche estaba a punto de explotar y yo, Dolores, estaba en el centro del incendio. La noche de cafés y fandangos. Había encendido una mecha y el barrio entero estaba expectante, como si Hades fuera un escenario y yo Dolores, la protagonista de un drama que nadie quería perderse. Yo había convertido la traición de Federico con Verónica en el combustible de mi cafetería, el gusto de Dolores, pero la confesión anónima: llevo años amando a alguien que no es mío, y ahora su esposa me está ganando en mi propio juego, había hecho temblar las tazas de todos. Verónica, pálida al otro lado de la calle, parecía a punto de desmoronarse. Federico, con su fandango de verdades en la mano, estaba inmóvil tras una máscara de confusión. Javier, a mi lado, me apretaba la mano un ancla en medio del torbellino. Julia, con su sonrisa enigmática, era un misterio. Y yo, en el centro de todo, sentía que mi venganza estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande. Los murmullos del público crecieron y Rosario, siempre rápida, tomó el micrófono para calmar los ánimos. «O vamos, que esto es una fiesta, no un juicio. ¿Quién quiere otro café con saita?», exclamó, arrancando risas y aplausos. Pero el daño estaba hecho. Los vecinos intercambiaban miradas y algunos señalaban disimuladamente hacia Verónica, cuya cafetería, la Flor de Cádiz, parecía de repente menos brillante bajo la luz de los farolillos. Verónica, con un esfuerzo visible, recuperó la compostura y se acercó a mi local, algo que no esperaba. «Dolores, qué creativo esto de las confesiones. Parece que alguien quiso robarse el show», dijo con una sonrisa que era puro hielo. Su tono insinuaba que yo había orquestado todo, pero no le di el gusto de defenderme. «Verónica, el café saca verdades, no las inventa. Prueba un fandango de verdades, a lo mejor te inspira». Respondí con un guiño que la hizo apretar los labios. Se dio la vuelta y regresó a su lado de la calle, pero su andar era menos seguro que nunca. Federico, que había estado observando desde mi cafetería, finalmente se acercó. «Dolores, ¿qué significa esto? ¿Y tú escribiste esa nota?», preguntó con un tono que mezclaba furia y miedo. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la calma. Era la primera vez en décadas que lo veía tan vulnerable, y aunque una parte de mí quería gritarle toda la verdad, decidí seguir jugando mis cartas. «Federico, no controlo lo que la gente escribe. Pero si la nota te puso nervioso, quizás deberías preguntarte por qué», dije, con una sonrisa serena que lo dejó sin palabras. No insistió, pero no se fue. Se quedó en una esquina observando, como si esperara que el próximo fandango revelara más. Julia, que había estado revoloteando entre los dos locales, se acercó con una expresión que no supe descifrar. «Dolores, esto es mejor de lo que imaginé. Esa confesión no sé quién la escribió, pero ha puesto a todos a hablar. Mi tía está que echa chispas», dijo con una risa que parecía genuina, pero me mantenía en guardia. ¿Había sido ella? Su entusiasmo por el evento y su supuesta admiración por mí eran convincentes, pero Rosario tenía razón. Era familia de Verónica, y eso la hacía peligrosa. «Julia, si sabes algo de esa nota ahora es buen momento para contarlo. Aquí los cafés no mienten», dije medio en broma. Ella se limitó a encogerse de hombros y a dejar otra servita en el ring de confesiones y diciendo: «Soy una fan del espectáculo.
Su actitud me descolocaba, pero no tenía tiempo de descifrarla. El evento seguía en marcha y mi cafetería estaba ganando la noche. Javier, que había permanecido a mi lado, me llevó a un rincón tranquilo mientras los fandangueros tocaban a pieza más suave. Dolores, no sé qué está pasando aquí, pero estás manejando esto como una capitana en una tormenta. Solo quiero que sepas que estoy contigo, pase lo que pase, dijo con una sinceridad que me desarmó. Sus palabras eran como un café con satá, cálidas con un toque de fuego. Por un momento, olvidé a Verónica, a Federico, a Julia, y solo vi sus ojos, que parecían prometer un puerto seguro. Javier, no sé si estoy lista para navegar de nuevo, pero contigo el mar no parece tan bravo. Respondí y él sonrió rozando mi mano con una calidez que me hizo desear que la noche nunca terminara. Acordamos que nuestro café fuera del local sería al día siguiente en un pequeño bar junto al paseo marítimo. Solo un café, Dolores. Pero quién sabe a dónde nos lleva la marea, dijo, y mi corazón traicionero ya estaba soñando. El evento terminó con un éxito abrumador para el gusto de Dolores. Los vecinos aplaudían, los fandangueros se despidieron con una ovación, y mi cafetería seguía llena mientras la flor de Cádiz empezaba a vaciarse. Verónica, antes de cerrar, lanzó una última mirada hacia mi local, una mezcla de derrota y desafío. Pero la verdadera sorpresa llegó al día siguiente, cuando Rosario encontró una servilleta olvidada en el rincón de confesiones, una que no se había leído en público. Decía: sé quién eres, Dolores, y por qué haces esto. Si no paras, contaré todo. La letra no era la misma que la de la confesión anterior, y un escalofrío me recorrió. ¿Era Verónica, Julia o alguien más en el barrio sabía de mi plan? Rosario, con los ojos como platos, dijo: Dolores, esto se está poniendo más picante que nuestro fandango de verdades. ¿Qué vas a hacer? Esa noche, frente al espejo, me di cuenta de que mi venganza había abierto una caja de Pandora. La cafetería era mi fortaleza, pero también un imán para secretos. Javier, con su promesa de un café al atardecer, era una luz que me hacía querer seguir adelante. Julia, con sus juegos y sus servilletas, era un rompecabezas que aún no resolvía. Federico, más cerca de la verdad que nunca, era una bomba de tiempo. Y esa nueva nota anónima era una amenaza que no podía ignorar. Mientras el aroma del café seguía llenando mi vida, supe que la próxima batalla sería la más peligrosa, pero yo, Dolores, no iba a rendirme. La cafetería El Gusto de Dolores era mi castillo, pero la nota anónima: o sé quién eres, Dolores, y por qué haces esto. Si no paras, conté todo, había abierto una grieta en mis murallas. Yo había transformado la traición de Federico con Verónica en un arma cargada de café y humor, pero ahora, con la noche de cafés y fandangos aún resonando en el barrio, sentía que el juego se estaba volviendo peligroso. La confesión pública había sacudido a Verónica y descolocado a Federico, mientras Javier me ofrecía un puerto seguro con su promesa de un café al atardecer. Julia, con sus risas y sus servilletas, seguía siendo un enigma, y Rosario, con su lealtad inquebrantable, era mi brújula. Pero esa nota, con su amenaza directa, me decía que alguien más sabía mi secreto, y yo, Dolores, tenía que descubrir quién antes de que mi castillo se derrumbara. El día después del evento, la cafetería estaba más llena que nunca, alimentada por los chismes sobre la confesión anónima. Los vecinos pedían fandangos de verdades, mientras susurraban teorías sobre que había escrito la nota que señaló a Verónica.
Rosario. Mientras servía una bandeja de rosquillas, no paraba de especular. Dolores, esa segunda nota es un tiro directo. O si es Verónica, tratando de asustarte, o peor, y si Julia está jugando a dos bandas. Su desconfianza hacia Julia era contagiosa, pero yo no estaba tan segura. Julia había parecido genuina al celebrar el éxito de la noche, y su propuesta de evento conjunto, aunque arriesgada, había puesto mi cafetería en lo más alto. Rosario, necesitamos pruebas. Voy a vigilar a Julia, pero también a Verónica. Y si alguien más en el barrio sabe algo, lo sabremos pronto. Dije decidida a no dejar que la amenaza me frenara. Javier llegó esa tarde, justo cuando el sol pintaba de dorado los ventanales. Traía una calma que contrastaba con el torbellino de mi mente. Dolores. No sé qué está pasando con esas notas, pero no me gusta que preocupes. ¿Sigues queriendo ese café conmigo hoy?, preguntó, con una sonrisa que era como un amanecer. No pude evitar sonreír a pesar de todo. Xavier, un café contigo es lo único que suena seguro ahora mismo. Nos vemos al atardecer, pero no esperes que te cuente todos mis secretos. Bromeé, aunque su mirada me hacía querer contarle más de lo que debería. Mientras se iba, prometiendo esperarme en el bar del Paseo Marítimo, sentí una chispa de ilusión que no había sentido en años. Pero también sabía que no podía bajar la guardia. Mi cita con Javier sería un respiro, pero la amenaza de la nota seguía acechando. Esa misma mañana, Verónica hizo su jugada, a la Flor de Cádiz. Abrió sus puertas con una fanfarria que parecía sacada de una película. Un cuarteto de cuerdas tocando en la entrada, mesas cubiertas de manteles de lino, y un cartel que anunciaba pasteles parisinos, como si Jádiz no tuviera suficiente rosquillas. Los vecinos, curiosos, cruzaban la calle para probar, y aunque mi cafetería seguía llena, sentí una punzada de inseguridad. Verónica, con un vestido que gritaba elegancia, servía cafés con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cuando me vio observándola desde mi ventana, levantó una taza en un brindis burlón. Dolores, oh, qué alegría verte. Espero que disfrutes la competencia, gritó con un tono que era puro desafío. No respondí, pero en mi cabeza ya estaba planeando mi próximo movimiento. Si Verónica quería guerra, le daría un café con saitá que no olvidaría. Julia volvió a la cafetería esa tarde, justo cuando estaba revisando la nota anónima con Rosario. Dolores, la apertura de mi tía fue un espectáculo, pero todos hablan de tu noche de fandangos. ¿Esa confesión sigue siendo el tema del barrio?, dijo con una risa que me desarmó. Pero esta vez, decidí ir al grano. Julia, hablemos claro. ¿Sabes algo de una segunda nota, una que no se leyó? Alguien está jugando conmigo, y necesito saber quién. Ella pareció sorprendida, pero no nerviosa. ¿Otra nota? No tengo idea, te lo juro. Pero mi tía está furiosa desde la confesión. Creo que ella piensa que tú la escribiste. Si quieres, puedo intentar averiguar algo, ofreció con una sinceridad que me hizo dudar. Acepté, aunque con cautela. Hazlo, Julia. Pero si descubro que estás en esto, mi moca de mentiras va a parecer agua bendita comparado con lo que te espera, dije medio en broma. Ella rió y se fue, dejando otra servilleta en el mostrador, esta vez en blanco. ¿Era una señal o solo un descuido? El encuentro con Javier esa tarde fue como un sorbo de café perfecto. El bar junto al Paseo Marítimo olía a sal y libertad, y él, con una camisa azul que parecía hecha para sus ojos, me esperaba con una sonrisa. Dolores, no sé cómo lo haces, pero hasta en medio de un huracán brillas
dijo mientras pedíamos 2 cafés solos. Hablamos de todo y de nada, del mar, de Cádiz, de las pequeñas cosas que hacen la vida dulce. Por primera vez en mucho tiempo, no pensé en Federico ni en Verónica, solo en la calidez de su voz y en la posibilidad de un futuro que no había imaginado. Xavier, no estoy segura de estar lista para esto, pero contigo todo parece más fácil, confesé, y él tomó mi mano, prometiendo ir a mi ritmo. Cuando nos despedimos, con un roce de labios que fue más promesa que beso, supe que estaba cayendo y no quería detener la caída. Pero la realidad me alcanzó esa noche. Al volver a casa, encontré a Federico esperándome en la sala con la nota anónima en la mano. Dolores, esto estaba en tu bolso. ¿Qué es esto de sé quién eres? ¿Qué estás escondiendo?, preguntó con una furia que nunca le había visto. Mi corazón se detuvo. Había sido descuidada y ahora la verdad estaba a un paso de explotar. Federico, esa nota no es tu asunto, pero si quieres hablar de secretos, empieza por los tuyos, respondí con una calma que no sentía. Él palideció y por un momento pensé que confesaría todo, pero solo se dio la vuelta y salió, dejándome con una certeza: el próximo sorbo sería el más amargo de todos. La tormenta que había desatado con el gusto de Dolores estaba en su punto más álgido, y yo, a los 60 años, sentía que cada sorbo de café me acercaba más al borde de un precipicio. La traición de Federico con Verónica seguía siendo el motor de mi cafetería, pero la nota anónima: o sé quién eres, Dolores, y por qué haces esto. Si no paras, contaré todo. Y la confrontación con Federico en casa habían cambiado las reglas del juego. Xavier, con su promesa de un nuevo comienzo, era una luz en la oscuridad. Julia, con sus intenciones ambiguas, era un rompecabezas que aún no. Rosario, mi roca, me mantenía en pie con su humor. Y Verónica, con su La Flor de Cádiz, ahora abierta, era un desafío que no podía ignorar. Pero esa nota, encontrada por Federico, era una amenaza que ponía en riesgo todo lo que había construido. Yo, Dolores, tenía que actuar rápido o mi revancha se convertiría en mi ruina. La cafetería seguía siendo el corazón del barrio, pero la tensión era palpable. Los vecinos, aún emocionados por la noche de cafés y fandangos, ahora susurraban sobre la nota anónima que había señalado a Verónica y la misteriosa segunda nota que Rosario y yo guardábamos en secreto. Dolores, esto es como un acoplar, cada verso trae más drama, dijo Rosario mientras preparaba una tanda de tarta de limón. Ella insistía en que debíamos investigar la letra de la nota, compararla con algo, cualquier cosa para identificar al autor. No puede ser Verónica. Su estilo es más directo. Julia, no sé, pero esa chica me da mala espina, añadió con una mirada que no admitía réplicas. Decidí seguir su consejo y guardé la nota en un sobre, planeando compararla con cualquier escrito que pudiera encontrar de Julia o Verónica. Pero primero tenía que lidiar con Federico. Esa mañana Federico no apareció por casa, algo inusual. Su silencio tras nuestra discusión me ponía nerviosa. No sabía si estaba planeando enfrentarme o, peor, hablando con Verónica. Decidí tomar la iniciativa y lo busqué en su oficina, un pequeño despacho donde manejaba sus negocios de importación. Lo encontré revisando papeles con una expresión que mezclaba cansancio y furia. Dolores, no puedo seguir con esto. ¿Esa nota es por Verónica? ¿Sabes algo que no me estás diciendo?, preguntó sin rodeo. Mi corazón latía con fuerza, pero no era momento de retroceder.
Federico, tú eres el que ha estado escondiendo cosas durante años. Si quieres respuestas, empieza por darlas tú, dije con una firmeza que lo tomó por sorpresa. Por un momento pareció que iba a confesar, pero se limitó a murmurar: no sé de qué hablas. Su evasiva me dio la ventaja, pero también la certeza de que no podía retrasar más la verdad. Javier, mi refugio en este caos, me esperaba esa tarde en la cafetería con una propuesta que me descolocó. Dolores, sé que estás en medio de algo grande, pero el barrio necesita otra noche como la de los fandangos. ¿Qué tal si organizamos una noche de cafés y verdades? Podríamos invitar a todos a compartir historias sin notas anónimas esta vez. Tal vez saquemos a la luz quién está detrás de esa amenaza, dijo con una chispa en los ojos que me recordó por qué me estaba enamorando de él. La idea era arriesgada, otra noche pública podía desatar más secretos, pero también brillante. Si el autor de la nota estaba en el barrio, un evento así podría obligarlo a delatarse. Xavier, eres más listo de lo que tu cara de marinero promete. Vamos a hacerlo, pero esta vez controlamos el escenario. Respondí y sellamos el plan con una risa que me hizo olvidar por un momento el peso de la nota. Verónica, mientras tanto, no se quedaba quieta. La flor de Cádiz había ganado terreno con su apertura ostentosa y los vecinos comparaban sus pasteles franceses con las rosquillas de Rosario, lo que ponía a mí al borde de un ataque de nervios. Dolores, esa mujer cree que sus croissants van a ganarnos. Probó a hacer una tarta de almendra que la deje en ridículo, prometió Rosario, amasando con furia. Pero Verónica dio un paso más allá, anunció una noche de jazz y café en su local, programada para el mismo día que nuestra noche de cafés y verdades. El barrio estaba dividido y los chismes volaban. Dolores, esto es una declaración de guerra, dijo Rosario, y yo estuve de acuerdo. Verónica quería robarme el foco, pero no sabía que yo, con la ayuda de Javier y Rosario, estaba lista para convertir mi evento en la sensación de Cádiz. Julia reapareció esa tarde, con una noticia que me dejó helada. Dolores, encontré algo. Una de las camareras de mi tía, una chica nueva, estaba hablando de una nota que vio en la cocina de la Flor de Jadis. No sé si es la tuya, pero suena sospechoso. ¿Quieres que investigue más?, ofreció con una urgencia que parecía genuina. Mi instinto me decía que Julia podía ser la clave, pero también una trampa. Julia, pero no le digas nada a tu tía. Y tráeme cualquier prueba que encuentres, respondí con una mirada que no dejaba lugar a dudas. Ella sintió y se fue, pero no sin antes dejar caer: por cierto, mi tía está planeando algo grande para su noche de jazz. Ten cuidado. Sus palabras eran una advertencia, pero también una oportunidad. Esa noche, mientras cerraba la cafetería, encontré otra servilleta en el rincón de confesiones, esta vez con una sola frase: a la verdad está más cerca de lo que crees. La letra era idéntica a la de la nota amenazante y un escalofrío me recorrió. Alguien estaba jugando conmigo y no era Verónica ni Julia, esto era más personal. Mostré la servilleta a Rosario, que palideció. Esto no me gusta. Si es alguien del barrio, alguien que conocemos. Decidí no contarle a Javier aún, necesitaba más pistas. Pero mientras guardaba la servilleta, supe que la noche de cafés y verdades sería mi última oportunidad para descubrir al autor o arriesgarme a perderlo todo. Frente al espejo, me di cuenta que mi venganza había desatado un incendio que ya no controlaba. Javier, con su apoyo y su cariño,
era mi razón para seguir luchando. Julia, con sus pistas y sus dobles juegos, era una aliada incierta. Federico, a punto de romperse, era un volcán a punto de erupcionar. Verónica, con su noche de hash, era un desafío que no podía subestimar. En la nueva servilleta era una sombra que amenazaba con apagar mi luz. Mientras el aroma del café llenaba mi alma, supe que la próxima batalla sería decisiva y yo, Dolores, estaba lista para servir el sorbo final. El aroma de café en el gusto de Dolores era mi armadura. Pero la nueva servilleta, la verdad está más cerca de lo que crees, era como un dardo envenenado. Yo había convertido la traición de Federico con Verónica en el alma de mi cafetería, pero ahora, con la noche de cafés y verdades en el horizonte, sentía que el suelo temblaba bajo mis pies. Federico, con sus sospechas al rojo vivo, estaba a un paso de confesar o de explotar. Verónica, con su noche de hash y café en la flor de Cádiz, quería robarme la corona. Julia, con su pista sobre una camarera misteriosa, era una aliada que aún no descifraba. Javier, con su apoyo y su cariño, era mi faro, pero incluso él no podía protegerme de la amenaza que acechaba. Yo, Rosario, con su humor y su tarta de almendra, era mi ancla. Yo, Dolores, sabía que la próxima noche sería mi última oportunidad para descubrir al autor de las notas, o todo lo que había construido se desmoronaría. La preparación para la noche de cafés y verdades era una carrera contra el tiempo. Rosario y yo decoramos el local con velas y manteles de colores, creando un ambiente íntimo que invitaba a compartir historias. Javier, fiel a su palabra, ayudó a montar un pequeño escenario para los vecinos que quisieran contar sus verdades al micrófono, siempre bajo la regla de nada anónimo. Dolores, esto va a ser grande, pero ten cuidado. Quien escribió esas notas estará aquí observándote, me advirtió, con una seriedad que contrastaba con su habitual sonrisa de marinero. Asentí, pero en mi interior, el miedo y la determinación libraban su propia batalla. Javier, si esa persona quiere jugar, que venga. Mi fandango de verdades está listo para cantar, respondí, con un guiño que escondía mi nerviosismo. Verónica no se quedó atrás. La flor de Cádiz estaba transformada en un club de jazz con luces tenue. Un saxofonista que atraía miradas y mesas llenas de clientes curiosos por su noche de hash y café. Los vecinos, divididos entre los dos eventos, cruzaban la calle como si fuera un torneo. Rosario, furiosa por la competencia, lanzó su arma secreta, una tarta de almendra con un toque de licor que hizo que los clientes pidieran repetir antes de probar el café. Dolores, que Verónica se guarde sus croissants. Esto es Cádiz y aquí se come tarta de verdad, exclamó mientras servía porciones con una sonrisa triunfal. Pero yo sabía que Verónica no estaba solo compitiendo por clientes. Estaba buscando una forma de contraatacar tras la humillación de la confesión anónima. Su mirada, cuando pasaba frente a mi cafetería, era un desafío abierto. Julia volvió con noticias esa mañana y su expresión era más seria de lo habitual. Dolores, hablé con la camarera de la Flor de Cádiz. Dice que vio a alguien dejar una nota en la cocina, pero no reconoció la cara. Solo recuerda que era una mujer mayor, no mi tía. Yo encontré esto, dijo, entregándome un trozo de papel con una letra que coincidía con las notas amenazantes. Era una lista de compras, nada importante, pero la letra era inconfundible. Julia, esto es grande. ¿Puedes averiguar quién dejó esa lista?, pregunté conteniendo la emoción. Ella asintió, pero añadió,
Ten cuidado esta noche. Mi tía está planeando algo para eclipsarte, algo personal. Sus palabras me pusieron en alerta. ¿Era Verónica la mente detrás de las notas, usando a alguien más? ¿O había otra jugadora en el tablero? Federico, que había estado ausente de nuestra discusión, reapareció esa tarde en la cafetería, justo cuando ultimábamos los detalles del evento. Su presencia era como un trueno antes de la lluvia. Dolores, no puedo seguir con esto. Sé que sabes lo de Verónica. ¿Por qué no me lo dijiste? Todo esto, la cafetería, las notas, es por mí. Preguntó con una mezcla de rabia y desesperación. El local estaba lleno y los vecinos nos miraban de reojo. Mi corazón latía con fuerza, pero no iba a ceder terreno, no ahora. Federico, tú elegiste tus secretos hace años. La cafetería es mía, no tuya. Si quieres hablar, hazlo esta noche frente a todos, dije señalando el escenario. Él palideció, pero no respondió. Se fue dejando un silencio que pesaba más que sus palabras. Rosario, que había escuchado todo, abrazó. Dolores, eso fue una copla entera. ¿Estás lista para esta noche? La noche de cafés y verdades comenzó con una energía que electrizó el barrio. Los vecinos llenaron el local, compartiendo historias de amores perdidos, sueños rotos y risas que resonaban como coplas. Javier, a mi lado, moderaba el escenario con una calma que me hacía sentir invencible. Pero la tensión creció cuando una mujer mayor, una vecina que apenas conocía, subió al micrófono. Quiero contar una verdad. Hace años vi algo que no debía, he cargado yo desde entonces. Dolores, tu cafetería me dio el valor para hablar, dijo con voz temblorosa. El aire se detuvo. Sé quién escribió las notas. Fui yo. Vi a Federico y Verónica hace años, y cuando abriste la cafetería frente a su casa, supe que estabas vengándote. Quise advertirte, pero tenía miedo. El silencio fue ensordecedor, roto solo por un grito ahogado desde la puerta. Verónica, que había entrado sin que la viera, estaba lívida. Antes de que pudiera reaccionar, Federico, que estaba entre la multitud, subió al escenario. Dolores, lo siento. Verónica y yo, fue un error. Hace años pensé que podía mantenerlo enterrado, pero tú me hiciste verlo todo claro. Esta cafetería, tu fuerza, me avergüenzo, confesó con los ojos húmedos. El barrio estalló en murmullos y Verónica, temblando, salió corriendo. Julia, que estaba cerca, me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Dolores, lo lograste, susurró, pero yo apenas la escuché. Javier me tomó de la mano y en ese momento supe que mi venganza estaba completa, pero también que mi historia apenas comenzaba. La noche de cafés y verdades había sido un terremoto y yo, Dolores, a los 60 años, estaba de pie entre los escombros, con el corazón latiendo al ritmo de un fandango. La confesión de la vecina, revelando que ella era la autora de las notas amenazantes, y la admisión pública de Federico sobre su aventura con Verónica habían sacudido el barrio de Jadis. Verónica, humillada, había huido de mi cafetería. El gusto de Dolores, mientras los murmullos de los vecinos llenaban el aire como el aroma del café. Javier, sosteniendo mi mano, era mi ancla. Su mirada, un recordatorio de que mi venganza no era el final, sino el comienzo. Julia, con su mezcla de sorpresa y admiración, parecía genuinamente impresionada. Rosario, mi fiel compañera, ya estaba planeando una nueva tarta para celebrar. Pero aunque mi revancha estaba completa, el futuro era un lienzo en blanco, y yo, con una taza de fandango de verdades en la mano, tenía que decidir qué pintar en él.
El día siguiente amaneció con un sol que parecía aplaudir mi victoria. La cafetería estaba más viva que nunca, con vecinos que entraban no solo por el café, sino por las historias que ahora circulaban como leyendas. Dolores, eres la reina de Hades. Poisiste que Federico confesara frente a todos, dijo una clienta pidiendo un cortado traicionero con una risa. Rosario, desde la cocina, no paraba de bromear. Dolores, ¿deberíamos añadir un café de confesión al menú? Pues después de anoche, todos van a querer contar sus secretos. Su entusiasmo era contagioso, pero yo sabía que el drama no había terminado. Verónica no era de las que se rinden y Federico, aunque derrotado, seguía siendo mi esposo, una realidad que no podía ignorar. Javier llegó esa mañana con un ramo de margaritas, sencillo pero tan lleno de intención que me hizo sonrojar. Dolores, anoche demostraste que eres imparable, pero hoy quiero hablar de nosotros. ¿Seguimos navegando juntos?, preguntó con esa voz que sonaba a mar en calma. Mi corazón dio un vuelco. Había jurado no volver a enamorarme, pero Javier, con su risa y su lealtad, había derribado mis defensas. Xavier, no prometo un viaje tranquilo, pero contigo estoy lista para zarpar. Respondí, y él selló mis palabras con un beso suave, uno que sabía a promesas y a café recién hecho. Decidimos vernos esa noche, no en la cafetería, sino en la playa para hablar sin el peso del barrio encima. Por primera vez sentí que mi futuro podía ser grande que mi pasado. Federico, para mi sorpresa, me buscó esa tarde en casa. Su rostro estaba marcado por el cansancio y su voz rota. Dolores, no espero que me perdones. Lo que hice con Verónica fue egoísta, cobarde. Pero verte en esa cafetería, tan fuerte, tan viva, me hizo darme cuenta de lo que perdí. ¿Hay alguna posibilidad para nosotros?, preguntó con una vulnerabilidad que nunca le había visto. Sus palabras fueron como moca de mentiras, amargas con un toque de verdad que no esperaba. Pero mi corazón ya no era suyo. Federico, te di décadas. Esta cafetería no es solo mi venganza, es mi vida. Creo que es hora de que cada uno siga su camino, dije con una calma que me sorprendió. La sintió con los ojos húmedos y se fue, dejando un silencio que por primera vez no me dolió. Verónica, mientras tanto, no se rindió. La flor de Hades seguía abierta, pero los rumores decían que estaba perdiendo clientes. Una mañana, para mi asombro, entró en mi cafetería sola, sin su habitual armadura de elegancia. Dolores, ¿no vine a pelear? Anoche me hiciste ver cosas que no quería. No te pido amistad, pero sí una tregua. Quiero que el barrio deje de hablar de nosotras como enemigas, dijo con una sinceridad que me descolocó. No confiaba en ella del todo, pero su oferta era una oportunidad para cerrar heridas. Verónica, una tregua suena bien. Pero si quieres paz, empieza por ser honesta contigo misma. Y prueba el café con saetá, no muerde. Respondí con un guiño. Ella sonrió, pidió el café y por primera vez se sentó a tomarlo. No éramos amigas, pero tal vez, solo tal vez podíamos ser vecinas. Julia fue la última pieza del rompecabezas. Me visitó esa tarde, con una sonrisa que ya no escondía nada. Dolores, confieso que al principio vine por curiosidad, pero tú eres una inspiración. Mi tía nunca me había hablado de alguien con tanto fuego. Quiero aprender de ti, si me dejas, dijo con una humildad que me ganó. Resultó que Julia no había escrito ninguna nota, su papel había sido el de una espectadora que sin querer avivó el drama. Julia, quédate. Pero cuidado que aquí los cafés cuentan más que las palabras.
Bromeé y ella rió, prometiendo ser una clienta fiel. Su energía me recordaba a mí misma, años atrás, antes de que la vida me enseñara a moler mis propios granos. Esa noche, en la playa con Javier, bajo un cielo lleno de estrellas, sentí que mi historia encontraba su compás. La cafetería seguiría siendo el corazón del barrio, con nuevos cafés como el Velero de Esperanza. Inspirado en Javier, Federico y yo iniciaríamos los trámites de separación, un paso doloroso pero necesario. Verónica, con su tregua, quizás encontraría su propio camino. Yo, Dolores, a los 60 años, descubrí que la venganza no era el final, sino el comienzo de una vida que olía a café, a mar y a amor. Mientras Javier me tomaba de la mano, supe que el próximo sorbo sería el más dulce de todos. El eco de la noche de cafés y verdades aún resonaba en las calles de Jádiz y yo, Dolores. A los 60 años estaba en la cima de mi revancha, pero con el corazón en un torbellino. La confesión de la vecina, admitiendo que ella escribió las notas amenazantes, y la revelación pública de Federico sobre su aventura con Verónica habían desnudado los secretos del barrio. Verónica, humillada, había huido de mi cafetería, el gusto de Dolores, mientras los vecinos convertían la noche en una copla viviente. Javier, con su mano en la mía, era un faro en la tormenta. Julia, con su admiración, parecía una aliada, pero su papel seguía siendo un enigma. Rosario, con su humor, mantenía el fuego encendido. Pero aunque mi venganza había triunfado, una nueva chispa amenazaba con encender otro incendio. Federico no estaba dispuesto a rendirse y Verónica, herida, planeaba un contraataque. Yo, Dolores, tenía que mantener mi corona porque en este juego el café nunca se enfría. La cafetería amaneció como un hervidero de chismes. Los vecinos entraban en tropel pidiendo fandangos de verdades mientras comentaban la confesión de Federico y la huida de Verónica. Rosario, desde la cocina, no paraba de reír. Dolores, esto es mejor que una telenovela. Deberíamos vender entradas para la próxima noche. Bromeó mientras preparaba una tanda de rosquillas con un toque de anís que olían a gloria. Pero yo no estaba tan relajada. La confesión de Federico había sido una victoria, pero su pregunta en casa, ¿hay alguna posibilidad para nosotros?, seguía dando vueltas en mi cabeza. Y Verónica, aunque derrotada, no era de las que se retiran sin pelear. Rosario, mantén las rosquillas listas. Esto no ha terminado. Verónica va a volver. Y Federico no sé qué trama, dije, limpiando la máquina de café con más fuerza de la necesaria. Javier llegó esa mañana, con su calma de marinero y una sonrisa que disipaba cualquier nube. Dolores, anoche fuiste una tempestad, pero una hermosa. ¿Estás bien? Pareces preocupada, dijo, apoyándose en el mostrador. Su preocupación era un bálsamo, pero no podía contarle todo. Xavier, estoy bien, pero este barco todavía navega en aguas revueltas. Quédate cerca, ¿vale?, respondí, rozando su mano. Ula sintió, prometiendo ayudar en la cafetería esa tarde. Puesta, playa, tuyo, sin secreto, solo nosotros, añadió, con un guiño que me hizo sonreír a pesar de todo. La idea de una noche con él, lejos del drama, era tentadora, pero sabía que el barrio no me dejaría escapar tan fácil. La sorpresa llegó al mediodía, cuando Federico entró en la cafetería, algo que no esperaba tan pronto. El local estaba lleno y los vecinos se callaron como si esperaran otro capítulo del drama. Dolores, tenemos que hablar. ¿No en casa aquí, donde todo empezó?, dijo con una determinación que me puso en alerta.
Su rostro estaba marcado por el arrepentimiento, pero también por algo más desafío. Federico, si quiere que sea rápido. Tengo cafés, respondí cruzando los brazos. Él respiró hondo y soltó, no quiero perderte. Lo de Verónica fue un error, pero tú y yo tenemos una vida juntos. Dime qué puedo hacer para arreglarlo. El silencio en la cafetería era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los vecinos nos miraban y Rosario, desde la cocina, me lanzó una mirada que decía, no te dejes. Federico, la vida que teníamos se rompió hace años. Esta cafetería es mi verdad ahora. Si quieres arreglar algo, empieza por ti mismo, dije con una calma que escondía un huracán. No respondió, pero sus ojos prometían que no se daría por vencido. Esa tarde, Verónica dio su siguiente paso. La Flor de Jadis anunció un evento sorpresa, una noche de reconciliación, con música flamenca y un menú de cafés inspirado en segundas oportunidades. El cartel, pegado frente a mi cafetería, era una provocación directa. Dolores, esa mujer no tiene vergüenza, o quiere limpiar su nombre después de lo de anoche, exclamó Rosario casi tirando una bandeja de tartas. Pero yo vi una oportunidad. Si Verónica quería jugar en mi terreno, le daría una lección. Rosario, ¿vamos a contraatacar? Organicemos una noche de nuevos comienzos el mismo día. Más coplas, más cafés y que el barrio elija, dije con una chispa en los ojos. Rosario aplaudió y Javier, que estaba ayudando a decorar, adiós, Dolores, esto va a ser épico. Pero cuidado, Verónica no está sola en esto. Sus palabras me hicieron pensar. ¿Estaba Federico aliado con ella? Julia reapareció esa tarde con una energía que contrastaba con el caos. Dolores. Escuché lo de la noche de reconciliación de mi tía. Creo que está tratando de salvar su cafetería, pero también de desquitarse. Ya hay algo más. Encontré otra lista en La Flor de Jadis, con la misma letra de las notas, pero no es de mi tía. Creo que alguien más en su equipo está metido en esto, dijo entregándome un papel con garabatos. La noticia me heló. Una tercera persona. Alguien del barrio, quizás alguien cercano a Verónica, había estado alimentando el drama. Julia, necesito que descubras quién es. Pero no le digas nada a nadie, ni siquiera a tu tía, respondí con una seriedad que la hizo asentir. Dolores, estoy de tu lado. Esto es más grande que mi tía ahora, dijo y por primera vez le creí. Esa noche en la playa con Javier intenté dejar atrás el drama, pero el mar parecía susurrar advertencias. Hablamos de sueños, de Cádiz, de nosotros, pero mis pensamientos volvían a la cafetería, a Federico, a Verónica, a esa misteriosa tercera persona. Xavier, ¿alguna vez sentiste que estás ganando, pero aún puedes perderlo todo? Pregunté, mirando las olas. Me abrazó su calor disipando mis dudas. Dolores, no vas a perder. Tienes el barrio, tienes la cafetería y me tienes a mí. Pero si hay otra batalla, la pelearemos juntos, dijo, y su beso, suave pero firme, fue como un café con saita, un despertar. Mientras volvía a casa, supe que la noche de nuevos comienzos sería el próximo campo de batalla y yo, Dolores, estaba lista para servir el café más ardiente de todos. El sol de Cádiz brillaba con fuerza, pero en mi corazón se libraba una tormenta que ni el mejor café podía calmar. El gusto de Dolores era mi fortaleza, un faro que había iluminado los secretos del barrio tras la noche de cafés y verdades. Federico, con su confesión pública sobre su aventura con Verónica, había roto el silencio, pero su súplica en la cafetería,
No quiero perderte era una sombra que no se disipaba. Verónica, con su noche de reconciliación en la flor de Hades, estaba lista para contraatacar, y la pista de Julia sobre una tercera persona detrás de las notas amenazantes añadía un nuevo misterio. Javier, con su amor sereno, era mi refugio, mientras Rosario, con su humor, mantenía el fuego encendido. La noche de nuevos comienzos que planeábamos sería mi próxima batalla, y yo, Dolores, estaba decidida a que mi café fuera el último en servirse. La cafetería era un hervidero de actividad mientras preparábamos la noche de nuevos comienzos. Rosario y yo decoramos el local con flores frescas y farolillos, creando un ambiente que gritaba esperanza, pero con el filo de un desafío. Dolores, esto no es solo un evento, es un puñetazo en la cara de Verónica. Poco es su reconciliación se quede en nada, dijo Rosario, amasando una nueva tarta de higos y nueces que prometía robarse el show. Contratamos a un grupo de copleros que mezclaban humor y pasión y añadimos un nuevo café al menú. Renacer gaditano. Un espresso con un toque de canela que, según Rosario, te hace olvidar el pasado y abrazar el futuro. Pero sabía que esta noche sería solo una competencia con Verónica. Era mi oportunidad de cerrar el capítulo con Federico y descubrir quién estaba detrás de las notas. Javier, siempre mi ancla, se ofreció a moderar el evento, asegurándose de que todo fluyera sin caos. Dolores, esta noche es tuya. Pero si Federico o Verónica intentan algo, estaré listo para apagar el fuego, dijo, con una chispa en los ojos que me hacía querer besarlo allí mismo. Javier contuvo a mi lado. ¿Hasta un incendio sería divertido? Respondí y su risa, cálida como el mar, me dio fuerzas. Sin embargo, su advertencia sobre Verónica no era en vano. Los rumores decían que su noche de reconciliación incluiría un discurso público, algo que, según los vecinos, buscaba limpiar su nombre y pintar a mi cafetería como la villana. Que lo intente, pensé mientras limpiaba la máquina de café, lista para servir un renacer gaditano que callara bocas. Federico, para mi sorpresa, no se mantuvo al margen. Esa mañana me envió un mensaje, algo que nunca hacía. Dolores, estaré en tu evento esta noche. No quiero pelear, solo por favor. Su tono era diferente, menos desafiante, pero no me fiaba. Era una trampa, quizás orquestada con Verónica. Decidí no responder, pero le pedí a Rosario que estuviera atenta. Dolores, si ese hombre sube al escenario, le lanzo una rosquilla a la cabeza. Bromeó, aunque sus ojos decían que hablaba en serio. La idea de Federico en mi cafetería, frente al barrio, me ponía los nervios de punta, pero también me encendía. Si quería hablar, que lo hiciera bajo mis reglas. Julia llegó esa tarde con una bomba. Dolores, encontré a la persona de la lista con la letra de las notas. Es Carmen, una cocinera que trabaja para mi tía. No es una vecina, vino de otro pueblo hace unos meses. Creo que sabe más de lo que dice, pero no quiso hablar conmigo. Está en la flor de Hades ahora, dijo con una mezcla de emoción y nervios. El nombre de Carmen no me sonaba, pero su presencia explicaba por qué las notas parecían tan personales. ¿Era ella la tercera persona o solo una pieza del rompecabezas? Julia, necesito que la vigiles esta noche. Si Carmen aparece en alguno de los eventos, avísame. No le digas nada a Verónica. Respondí con una firmeza que la hizo asentir. Julia, por primera vez, parecía completamente de mi lado, pero no podía bajar la guardia. La noche de nuevos comienzos comenzó con una explosión de vida.
Los copleros llenaban el aire con melodías que hacían vibrar el alma, y los vecinos, atraídos por el aroma del renacer gaditano, abarrotaban la cafetería. Frente a nosotros, la Flor de Cádiz brillaba con su música flamenca, pero nuestra energía era imbatible. Rosario servía tartas como si fuera una general en batalla, y Javier, desde el escenario, invitaba a los clientes a compartir sus nuevos comienzos. Una vecina habló de dejar su trabajo para abrir una floristería, otro de reconciliarse con un viejo amigo. Pero la tensión creció cuando Federico entró con una expresión que mezclaba determinación y miedo. Los murmullos se alzaron y Rosario, desde la barra, me susurró: ahí viene el problema. Antes de que pudiera reaccionar, una mujer desconocida, de unos 50 años, entró detrás de Federico. Su rostro era serio y algo en su postura me hizo estremecer. «Julia». Desde un rincón me hizo una señal. Era Carmen, la cocinera. Federico, ignorándola, se acercó al escenario y pidió el micrófono. «Dolores, vecinos, quiero decir algo. No busco perdón, solo claridad. Mi error con Verónica fue real, pero alguien más ha estado avivando este fuego. Alguien que no está aquí por casualidad», dijo, mirando hacia Carmen. Aire se detuvo. Carmen, con voz firme, interrumpió: «Basta, Federico. Yo escribí las segundas notas, no la vecina. Conozco a Federico desde hace años y cuando vi tu cafetería, supe lo que hacías. Quise protegerlo, pero me equivoqué». El barrio estalló en murmullos y Verónica, que había aparecido en la puerta, parecía tan sorprendida como yo. Javier, a mi lado, me apretó la mano. «Dolores, esto es tu momento», susurró. Tomé el micrófono con el corazón latiendo como un tambor. «Carmen, Federico. Verónica, este no es un juego de notas ni de secretos. Esta cafetería es mi verdad, mi nuevo comienzo. Quien quiera seguir en el pasado, que se quede ahí. Yo elijo el futuro», dije, mirando a Javier. Los aplausos resonaron y Federico, derrotado, salió con Carmen detrás. Verónica, en silencio, se fue sin decir palabra. La noche continuó, más vibrante que nunca, y yo, Dolores, supe que mi corona estaba intacta. La noche de nuevos comienzos había sido un huracán de verdades y yo, Dolores, estaba en el ojo de la tormenta, con el gusto de Dolores como mi escudo. La confesión de Carmen, la cocinera de la Flor de Cádiz, admitiendo que ella escribió las segundas notas para proteger a Federico, había sacudido el barrio. Federico, derrotado, salió de mi cafetería con la cabeza gacha, mientras Verónica, sorprendida en la puerta, se desvanecía sin decir palabra. Javier con su mano en la mía. Era mi fuerza, con su humor, mi chispa, y Julia, con su lealtad, mi aliada inesperada. Pero aunque el escenario estaba despejado, sentía que el telón no caería sin un último acto. Verónica no se rendiría tan fácil y Carmen, con su misteriosa conexión a Federico, guardaba más secretos. Yo, Dolores, estaba lista para servir el cafinal y cerrar esta copla con un acorde inolvidable. El día después del evento, la cafetería era un hervidero de rumores. Los vecinos, aún emocionados por la noche, pedían renacer gaditano, mientras debatían si Carmen había actuado sola o si Verónica la había manipulado. Rosario, desde la cocina, no paraba de especular. «Dolores, esa Carmen no me convence. Proteger a Federico. Por eso huele a algo más y Verónica Dita está tramando algo, te lo digo yo», dijo, cortando higos para una nueva tarta. Su instinto era afilado y yo compartía sus sospechas. Decidí investigar más sobre Carmen, pero primero necesitaba hablar con Julia, quien parecía saber más de lo que decía.
Julia llegó esa mañana con una mezcla de nervios y determinación. Dolores, hablé con Carmen anoche, después de que se fue. No trabaja para mi tía por casualidad. Conoció a Federico hace años, antes de que Verónica entrara en escena. No dijo mucho, pero insinuó que Federico le prometió algo que nunca cumplió. Creo que las notas eran su forma de vengarse, no de protegerlo, explicó, entregándome un cuaderno con anotaciones en la misma letra de las notas. Era una prueba sólida, pero también un rompecabezas. ¿Qué le debía Federico a Carmen? Julia, eres un tesoro, pero esto es peligroso. Mantente cerca. Pero no hagas nada sola, le dije con una mezcla de gratitud y cautela. Ella asintió, prometiendo vigilar a Verónica y Carmen. Verónica, fiel a su estilo, no tardó en mover ficha. Esa tarde, a la Flor de Cádiz, anunció una noche de redención, con un banquete gratuito y un discurso de Verónica prometiendo dejar el pasado atrás. El barrio, siempre hambriento de drama, estaba dividido entre la curiosidad y la lealtad a mi cafetería. Rosario, furiosa, propuso boicotear el evento con una promoción de Renacer Gaditano a mitad de precio, pero yo idea. Rosario, dejemos que Verónica hable. Si quiere redención, que lo haga frente, invítala a nuestra cafetería en privado antes de su evento. Quiero la verdad, dije, con una calma que escondía un incendio. Rosario, aunque dudosa, aceptó y Javier, que estaba ayudando con las mesas, me abrazó. Dolores, eres una leona. Pero si esto se pone feo, estoy contigo, dijo, y su apoyo me dio el valor para enfrentar lo que venía. La reunión con Verónica fue tensa, pero reveladora. Llegó a la cafetería al atardecer sin su habitual armadura de elegancia, con un vestido sencillo y una expresión cansada. Dolores, no esperaba esta invitación. Supongo que quieres si yo va detrás de Carmen, dijo, sentándose frente a mí. Sentí, sirviéndole un café con saeta. Veroni, el barrio ya no necesita más secretos. ¿Sabías lo de Carmen y Federico? Ella suspiró, tomando un sorbo antes de hablar. No de las notas, pero sí de Carmen. La contraté porque sabía de su pasado con Federico. Pensé que podía usarla para controlarlo, pero nunca le pedí que escribiera nada. Cuando supe de las notas, pensé que eras tú, Dolores. ¿Me equivoqué? Su sinceridad me desarmó, pero no del todo. Verónica, tu noche de redención suena bonita, pero si quieres paz, empieza por aquí. Nada de juegos, dije señalando la cafetería. Ella asintió, prometiendo un discurso honesto, y se fue, dejándome con una tregua frágil. Esa noche, la noche de redención de Verónica, atrajo a muchos, pero el gusto de Dolores seguía lleno, con vecinos que preferían nuestras coplas a sus promesas. Verónica subió al escenario en la Flor de Cádiz y, para sorpresa de todos, habló con humildad. Cometí errores y herí a personas, incluida Dolores. No busco perdón, solo un nuevo comienzo. Gracias a ella, aprendí que la verdad siempre gana. Su discurso, transmitido por los vecinos, llegó a mi cafetería y, aunque no confiaba plenamente, sentí un peso levantarse. Federico, que estaba en el público, no habló, pero su silencio era una rendición. Carmen, según Julia, dejó Cádiz esa misma noche, sin despedirse. La cafetería cerró tarde con risas y coplas llenando el aire. Javier, Rosario, Julia y yo brindamos con Renacer Gaditano, celebrando no solo mi victoria, sino el futuro. Federico y yo acordamos separarnos. Un paso doloroso pero necesario. Verónica, con su tregua, parecía dispuesta a cambiar. Yo, Dolores, con Javier a mi lado, supe que mi revancha había sido más que una venganza,
era mi renacimiento. Un año después, el gusto de Dolores era la joya de Jádiz, un lugar donde los cafés contaban historias y las noches de coplas eran leyenda. Rosario, ahora socia oficial, creó un café de promesas, un latte con vainilla que se convirtió en el favorito de los enamorados. Julia, inspirada por mí, abrió un taller de escritura en el barrio, dedicando su primer libro a la reina del café. Verónica transformó la Flor de Jádiz en una librería café y aunque nunca fuimos amigas, compartíamos un respeto que calmaba las aguas. Federico se mudó a Sevilla enviándome una postal que decía: «Gracias por enseñarme a perder». Javier y yo vivimos nuestro amor sin prisas, paseando por la playa, planeando un viaje a las islas donde el mar, como él, me prometía aventuras. Una noche, en la cafetería, me sorprendió con un barco de madera tallado con nuestras iniciales. «Dolores, este es de nuestro velero de esperanza. Seguimos navegando», preguntó con esa sonrisa que me robaba el aliento. «Javier, contigo hasta el fin del mundo», respondí, y nuestro beso, bajo los farolillos, fue el sabor más dulce de todos. Mientras el aroma del café llenaba mi vida, supe que a los 60 años había encontrado algo más grande que la venganza, un hogar, un amor y una verdad que nunca se enfría. Yo, Dolores, era la prueba de que el mejor café se sirve con el corazón.